Un niño intentó robar la cartera de un motociclista. Lo que él hizo, después, conmovió a todos. La Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris plomizo, típico de las mañanas de noviembre cuando la contaminación se mezcla con las nubes bajas. El tráfico ya rugía como una bestia inquieta en la avenida Insurgentes, una de las arterias más largas y caóticas de la capital. Los claxones resonaban sin cesar, creando una sinfonía urbana que cualquier chilango conocía de memoria. Roberto Mendoza, un hombre de 35 años, con el rostro curtido por el sol y las preocupaciones, maniobraba su motocicleta Italica 150 entre los automóviles detenidos. Su casco negro mostraba raspaduras de años de uso, y su chamarra de cuero marrón había visto mejores días. Llevaba puesto un cubrebocas azul, más por costumbre que por precaución, mientras esquivaba los espejos retrovisores de los coches con la destreza de quien ha pasado años entregando paquetes por toda la ciudad. Era repartidor de una empresa de mensajería, un trabajo que le había dado de comer desde que perdió su empleo en una fábrica de textiles 3 años atrás. Las propinas eran escasas, los días largos, y las rodillas le dolían cada vez más por las horas sobre el asiento de la moto. Pero Roberto era un hombre agradecido, sabía que muchos tenían menos que él. El semáforo en rojo lo detuvo frente a una tienda de abarrotes con su característico letrero de Coca-Cola desteñido. A su izquierda, una señora vendía tamales de una olla humeante, gritando «tamales calientitos de verde y de mole», con una voz que competía con el ruido del tráfico. El olor dulzón del maíz cocido se mezclaba con el humo de los escapes y el aroma a tortillas recién hechas de una tortillería cercana. Roberto miró su reloj. 8:47 AM. Tenía que entregar 5 paquetes antes del mediodía si quería cumplir con su cuota. Suspiró, sintiendo el peso del cansancio acumulado. La noche anterior apenas había dormido 4 horas. Su hijo mayor, Carlitos, había tenido fiebre y él y su esposa Lucía se habían turnado para cuidarlo. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia, un movimiento rápido a su derecha. Giró la cabeza justo a tiempo para ver una pequeña mano sucia extenderse hacia el bolsillo de su chamarra, donde guardaba su cartera. Sus reflejos, afinados por años en las calles, lo hicieron reaccionar instintivamente. Atrapó la muñeca delgada con firmeza, sintiendo los huesos frágiles bajo sus dedos callosos. «¿Qué onda, chamaco?», exclamó, volteando completamente para ver al ladrón. Lo que encontró lo dejó sin palabras. No era el ratero experimentado que esperaba. Era un niño que no podía tener más de 10 u 11 años, con el rostro sucio y marcado por el sol, los ojos enormes y asustados como los de un animal acorralado. Vestía una camiseta gris varias tallas más grande, llena de agujeros y manchas, y unos pantalones de mezclilla rotos en las rodillas. Sus pies descalzos estaban negros de mugre, y su cabello negro y desaliñado le caía sobre la frente en mechones pegajosos. El niño forcejeó, intentando liberar su brazo con desesperación. «¡Suéltame! ¡Suéltame, por favor!», gritaba con voz aguda, llena de pánico. Sus ojos, 2 pozos oscuros de miedo, se llenaron de lágrimas que comenzaron a trazar líneas limpias en sus mejillas sucias. Roberto sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era solo un niño, era un niño que le recordaba a su propio hijo, a sus sobrinos, a todos los niños que debían estar en la escuela aprendiendo matemáticas o jugando fútbol, no en las calles intentando robar para sobrevivir. El semáforo cambió a verde. Detrás de él, los conductores comenzaron a tocar el claxon con impaciencia. «¡Órale! ¡Muévete!», gritó alguien. «Ya estuvo, añadió otro. Roberto tenía que tomar una decisión rápida. Podía soltarlo y dejarlo ir. Podía llamar a la policía. Miró los ojos del niño nuevamente. En ellos no vio maldad, vio hambre.
Vio desesperación, vio el mismo miedo que había visto en los ojos de su hijo cuando despertaba de una pesadilla. «Cálmate, escuincle. No te voy a hacer nada», dijo Roberto, suavizando su tono. Aflojó su agarre, pero no soltó completamente la muñeca del niño. «¿Cómo te llamas?» El niño dejó de forcejear, aunque su cuerpo seguía tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. No respondió, solo lo miraba con desconfianza, respirando agitadamente. Los claxones se intensificaron. «¡Muévete, pendejo!», gritó un taxista con rabia. Roberto tomó una decisión que cambiaría todo. Con su mano libre, encendió su moto y la condujo hacia la orilla derecha de la avenida, arrastrando suavemente al niño con él. Se detuvo frente a un puesto de periódicos y revistas, atendido por un señor mayor con bigote canoso. «Don Chuy, ¿me permite estacionarme aquí un momentito?», preguntó Roberto. El vendedor, que lo conocía de años de verlo pasar, asintió con curiosidad al ver al niño. «Sí, Roberto, no hay problema». «¿Todo bien?» «Sí, don Chuy, todo bien», respondió, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. Roberto apagó su moto y finalmente soltó la muñeca del niño. Esperaba que saliera corriendo, pero para su sorpresa, el chico se quedó ahí parado, mirándolo con una mezcla de confusión y temor. Estaba temblando, y Roberto no estaba seguro si era por el frío de la mañana o por el miedo. «¿Tienes hambre?», preguntó Roberto, sacando su cartera del bolsillo. La cartera que el niño había intentado robar. El niño parpadeó, confundido. No respondió, pero su mirada se clavó en la cartera con una intensidad que decía más que 1000 palabras. Roberto sacó un billete de 50 pesos y lo guardó en su bolsillo trasero. Luego, en un gesto que sorprendió incluso a él mismo, extendió la cartera hacia el niño. «Toma», dijo simplemente. El niño lo miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Sus ojos se movieron entre la cartera, el rostro de Roberto y la cartera nuevamente. «¿Qué? Balbuceó. «Que la tomes», repitió Roberto. «Eso era lo que querías, ¿no? Pues tómala». Lentamente, con manos temblorosas, el niño extendió su mano y tomó la cartera. La abrió con torpeza, revelando algunos billetes más, tarjetas de crédito y débito, su credencial del INE, fotografías familiares. Sus dedos rozaron el dinero, pero no lo tomó. En cambio, miró a Roberto con una expresión que el hombre no podía descifrar. «No entiendo», susurró el niño con voz quebrada. «¿Por qué te la doy?», completó Roberto. Se quitó el casco y se pasó la mano por el cabello sudado. Las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas cuando miró al niño con intensidad. «Porque si necesitas robar para comer, entonces algo está muy mal, y no contigo, chamaco, sino con todos nosotros». El niño cerró la cartera y, para sorpresa de Roberto, se la devolvió. Sus manos pequeñas empujaron la billetera de regreso hacia el pecho del hombre. «No puedo», dijo, y su voz se quebró completamente. Las lágrimas comenzaron a rodar libremente por sus mejillas. «No puedo. Mi mamá me dijo que nunca aceptara nada de extraños, que robara si tenía que hacerlo, pero que nunca. No pudo terminar la frase. Un sollozo profundo sacudió su cuerpo delgado, y antes de que Roberto pudiera reaccionar, el niño se dejó caer de rodillas en la acera, cubriéndose el rostro con las manos sucias, mientras lloraba con una intensidad que partía el alma. Roberto se arrodilló frente a él, sin importarle que sus pantalones se ensuciaran en el concreto mugriento. Don Chuy los observaba desde su puesto, con la mano sobre el corazón y una expresión de profunda tristeza en su rostro arrugado. Oye, murmuró Roberto sin atreverse a tocarlo. «Tranquilo, mijo, respira, nadie te va a hacer daño». El niño lloró por lo que pareció una eternidad. Peatones pasaban a su lado, algunos mirando con curiosidad, otros con indiferencia. Una señora se detuvo y le ofreció a Roberto un pañuelo desechable, que él aceptó agradecido y le ofreció al niño. Finalmente, los sollozos disminuyeron.
El niño tomó el pañuelo y se limpió la cara, dejando manchas negras en el papel blanco. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «¿Cómo te llamas?», preguntó Roberto nuevamente, esta vez con una suavidad que usaba con sus propios hijos. El niño lo miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si confiar en él. Finalmente, con voz apenas audible, respondió: «Miguel. Me llamo Miguel». «Miguel», repitió Roberto, y una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Es un buen nombre, fuerte. Yo soy Roberto». Extendió su mano hacia el niño. Miguel miró la mano durante unos segundos antes de estrecharla tímidamente. Su apretón era débil, pero ahí estaba. «Miguel, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo?». El niño bajó la mirada. «Ayer, creo, en la noche. Alguien dejó unas sobras en un bote de basura cerca del mercado». Roberto sintió que su corazón se comprimía. Se puso de pie y extendió su mano hacia Miguel. «Ven, vamos a desayunar». Miguel lo miró con desconfianza renovada, pero también con un destello de esperanza que no podía ocultar completamente. «¿Por qué me ayudas? No me conoces. Intenté robarte». «Porque», dijo Roberto, manteniendo su mano extendida, «porque alguien me ayudó una vez cuando lo necesité, y porque creo que todos merecemos una oportunidad, especialmente los niños que deberían estar en la escuela, no robando en las calles». Miguel miró la mano extendida durante un largo momento. Roberto podía ver la batalla interna reflejada en sus ojos, el miedo contra la esperanza, la desconfianza contra el hambre desesperada. Finalmente, con un movimiento lento y tembloroso, Miguel tomó la mano de Roberto. «Gracias, don Chuy», dijo Roberto al vendedor mientras ayudaba a Miguel a levantarse. «Que Dios te bendiga, Roberto», respondió el anciano, limpiándose una lágrima. «Eres un buen hombre». Roberto subió a Miguel a la parte trasera de su motocicleta y le colocó su propio casco. El casco le quedaba enorme al niño, cubriéndole casi hasta la barbilla, pero era mejor que nada. «Agárrate bien de mi chamarra, ¿sí? Y no te sueltes por nada». Sintió las manos pequeñas de Miguel aferrarse a la tela de su chamarra con fuerza desesperada mientras arrancaba la moto. El rugido del motor se mezcló con el tráfico matutino mientras se incorporaban nuevamente a la avenida Insurgentes. Roberto conocía un lugar, una fonda pequeña a 3 cuadras de ahí, atendida por doña Carmela, una señora que hacía los mejores huevos rancheros de toda la colonia. Había comido ahí innumerables veces cuando tenía tiempo y dinero para permitirse un desayuno caliente. Mientras conducía, sintiendo el peso ligero de Miguel detrás de él, Roberto pensó en su propia vida. Pensó en Lucía, su esposa, que trabajaba limpiando casas para ayudar con los gastos. Pensó en sus 3 hijos, Carlitos de 8 años, María de 6 y el bebé Diego de apenas 2 años. Pensó en las noches sin dormir, preocupándose por las colegiaturas, la renta, la comida. Sabía que no era rico. Sabía que apenas si podían llegar a fin de mes. Pero también sabía que tenían una cama caliente, comida en la mesa y amor en abundancia. Este niño detrás de él probablemente no tenía ninguna de esas cosas. La fonda de doña Carmela apareció en la esquina. Su letrero pintado a mano anunciando «Comida corrida, antojitos mexicanos». El olor a frijoles refritos y tortillas recién hechas emanaba del pequeño local, haciendo que el estómago de Roberto rugiera. No había desayunado nada más que un café con pan dulce antes de salir de casa. Estacionó su moto frente a la fonda y ayudó a Miguel a bajarse. Cuando le quitó el casco, vio que el niño miraba el lugar con una mezcla de anhelo y miedo, como si no pudiera creer que esto estaba sucediendo realmente. «Ándale, pasa», dijo Roberto, poniéndole una mano en el hombro con suavidad. Miguel se encogió ligeramente ante el contacto, pero no se apartó. Las campanitas de la puerta tintinearon cuando entraron. El interior era pequeño pero limpio,
con 4 mesas de plástico rojo y sillas desparejas. Las paredes estaban decoradas con calendarios viejos, fotografías familiares y un retrato de la Virgen de Guadalupe con flores artificiales a sus pies. Doña Carmela, una mujer robusta de unos 60 años, con el cabello recogido en un chongo apretado y un delantal con manchas de salsa, salió de la cocina al escuchar las campanitas. «¡Roberto, mi muchacho!», exclamó con su voz cálida y maternal. Luego vio a Miguel y su expresión cambió a una de sorpresa y preocupación. «¡Ay, Dios mío! ¿Y este angelito?» «Buenos días, doña Carmelita», saludó Roberto. «Este es Miguel. Es un amigo. ¿Nos puede servir 2 órdenes de huevos rancheros con frijoles y tortillas, por favor?» Doña Carmela miró a Miguel de arriba abajo, notando sus pies descalzos, su ropa sucia y su expresión asustada. Su rostro se suavizó instantáneamente con esa compasión materna que las señoras mexicanas parecen tener en abundancia. «Por supuesto, mijo. Siéntense, siéntense. Y para el niño le voy a preparar algo extra. Se ve que necesita comer bien». Roberto guió a Miguel hacia una mesa en la esquina. El niño se sentó en la orilla de la silla, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Sus ojos no dejaban de moverse, vigilando la puerta, vigilando a Roberto, vigilando todo. «Relájate, Miguel», dijo Roberto suavemente, sentándose frente a él. «Nadie te va a hacer daño aquí. Doña Carmelita es buena gente». Miguel asintió levemente, pero su cuerpo seguía tenso. Se miraba las manos sucias, apretándolas sobre su regazo. «¿Quieres lavarte las manos antes de comer?», preguntó Roberto, señalando hacia una puerta pequeña al fondo del local donde estaba el baño. Miguel miró hacia la puerta y luego de vuelta a Roberto con desconfianza. Era como si pensara que si se movía de la mesa, Roberto desaparecería, y todo esto resultaría ser solo un sueño cruel. «Yo te acompaño», ofreció Roberto levantándose. «Vamos, yo también necesito lavarme las manos». En el baño pequeño, apenas más grande que un closet, Roberto abrió la llave del agua y esperó a que saliera tibia. Bombeó un poco de jabón líquido en las manos de Miguel y le enseñó cómo frotarlas bien, limpiando entre los dedos bajo las uñas. El agua que caía al lavabo se volvió casi negra de la suciedad. «Así, muy bien», alentó Roberto mientras Miguel se enjuagaba. Tomó algunas toallas de papel y se las dio. «Ahora sécatelas bien». Cuando volvieron a la mesa, doña Carmela ya había puesto 2 vasos grandes de agua de horchata y una canasta con totopos recién fritos y salsa verde. Miguel miró la comida con ojos enormes. «Ándale, come un totopo mientras esperamos», dijo Roberto, tomando uno él mismo y mojándolo en la salsa. «Esta salsa está bien picosita, así que cuidado». Miguel extendió su mano temblorosa hacia la canasta y tomó un totopo. Lo mordió con cuidado, y Roberto vio cómo sus ojos se cerraban brevemente mientras saboreaba algo que probablemente no había comido en mucho tiempo. Luego tomó otro y otro, comiendo rápidamente pero tratando de controlarse. «Despacio, mijo», advirtió Roberto con suavidad. «Hay suficiente para todos, y viene más». En ese momento, doña Carmela apareció con 2 platos enormes. Los huevos rancheros brillaban con salsa roja picante, cubiertos con queso fresco desmoronado y cilantro picado. Al lado había una montaña de frijoles refritos con queso derretido encima y una pila de tortillas de maíz calientes envueltas en una servilleta de tela. Para Miguel, trajo un plato adicional con plátano frito y un vaso grande de leche con chocolate. «Provecho, muchachos», dijo, pero su voz se quebró ligeramente al mirar a Miguel. Le dio una palmadita cariñosa en la cabeza antes de regresar a la cocina, y Roberto vio que se limpiaba los ojos con su delantal. Miguel miraba su plato como si fuera un tesoro, como si tuviera miedo de que desapareciera si parpadeaba. Sus labios temblaban. «Dale»,
Come, animó Roberto, comenzando con sus propios huevos. Está delicioso, ¿verdad? Miguel tomó un tenedor con mano temblorosa y comenzó a comer. Al principio lentamente, saboreando cada bocado como si fuera el último que probaría. Luego, más rápido, con la desesperación del hambre prolongada. Comió los huevos, los frijoles, las tortillas, el plátano. Bebió la leche con chocolate de un solo trago y limpió su plato con la última tortilla hasta que no quedó ni una mancha de salsa. Roberto comió más despacio, observando al niño. Cuando Miguel terminó, se quedó sentado ahí, mirando su plato vacío con una expresión de asombro y gratitud que hizo que Roberto tuviera que tragar el nudo en su garganta. ¿Ya estás lleno?, preguntó Roberto suavemente. Miguel asintió, pero había lágrimas en sus ojos nuevamente. «Gracias», susurró. «Muchas gracias». «De nada, mijo», respondió Roberto, terminando su último bocado. Dejó su tenedor en el plato y se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en la mesa. «Miguel, necesito que me digas algo. ¿Dónde están tus papás?» El niño se tensó inmediatamente. Su mirada se desvió hacia la puerta, como midiendo sus posibilidades de escape. «No te voy a entregar con la policía ni nada de eso», aclaró Roberto rápidamente. «Solo quiero saber cómo puedo ayudarte de verdad. Porque un niño de tu edad no debería estar solo en las calles. Deberías estar en la escuela, jugando, siendo niño». Miguel permaneció en silencio durante un largo rato, mirando sus manos ahora limpias. Finalmente, con voz apenas audible, comenzó a hablar. Mi mamá está enferma, muy enferma. Tiene algo en los pulmones. Tose mucho y a veces escupe sangre». Su voz se quebró, pero continuó. «No puede trabajar. Vivimos en un cuartito que un señor nos renta, pero ya debemos 3 meses y dice que nos va a correr si no pagamos pronto». «¿Y tu papá?», preguntó Roberto con suavidad. «Se fue cuando yo tenía 5 años. Dijo que iba a trabajar a Estados Unidos y que nos mandaría dinero, pero nunca volvió, ni un peso, ni una llamada». La amargura en la voz del niño era palpable. «¿Tienes hermanos?» «Una hermanita. Se llama Lupita. Tiene 6 años. Mi mamá le pidió a una vecina que la cuidara mientras yo intentaba...» No pudo terminar la frase. Roberto sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Este niño, este pequeño niño, había intentado robar no porque quisiera, sino porque estaba desesperado por ayudar a su madre enferma y proteger a su hermana pequeña. Era el hombre de la casa, con apenas 11 años. «¿Dónde viven?», preguntó Roberto. Miguel dudó, pero finalmente respondió. «En la colonia Buenos Aires, cerca del metro Cuauhtémoc, en un vecindario, en un edificio viejo con muchos cuartos». Roberto conocía la zona. Era una de las colonias más humildes de la Ciudad de México, con edificios deteriorados y calles estrechas donde la pobreza se sentía en cada esquina. «Miguel, mírame», dijo Roberto, esperando hasta que el niño levantara la vista. Sus ojos marrones se encontraron y Roberto vio en ellos un océano de dolor demasiado profundo para alguien tan joven. «Voy a ayudarte. No sé exactamente cómo todavía, pero voy a ayudarte. A ti, a tu mamá y a tu hermanita, te lo prometo». «¿Por qué?», preguntó Miguel, y su voz estaba llena de confusión genuina. «¿Por qué me ayudarías? Intenté robarte». Roberto se reclinó en su silla, pensando cómo explicarle a este niño lo que él mismo apenas comprendía. «Cuando yo tenía tu edad, tal vez un poco más grande, mi papá murió en un accidente. Mi mamá tuvo que criarnos sola a mí y a mis 2 hermanos. Había días en los que no comíamos, días en los que pensé que tendríamos que vivir en la calle». Miguel lo escuchaba con atención absoluta. «Un día, un señor, un vecino al que apenas conocíamos, tocó a nuestra puerta. Traía 2 bolsas llenas de comida. Dijo que se había enterado de nuestra situación y que quería ayudar. Mi mamá lloró toda esa noche, pero de felicidad.
Ese señor siguió ayudándonos durante meses hasta que mi mamá consiguió un trabajo estable. Roberto se limpió los ojos con el dorso de su mano. Ese hombre me enseñó algo importante, que la bondad existe y que cuando puedas tienes que pasarla hacia adelante. Miguel procesó esto en silencio. Luego, con voz temblorosa, preguntó, ¿de verdad me vas a ayudar? ¿No es una broma? No es una broma, mijo. Te lo juro por mis hijos. Por primera vez, desde que lo había conocido, Miguel sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil como un vidrio fino, pero ahí estaba. Y en esa sonrisa, Roberto vio esperanza. Doña Carmela se acercó con la cuenta. Roberto sacó su cartera y pagó, dejando una propina generosa, a pesar de que sabía que eso significaba que tendría que ajustarse más durante el resto de la semana. Gracias, doña Carmelita. Estuvo delicioso como siempre. Gracias a ti, Roberto, respondió ella mirando a Miguel con ternura. Que Dios los bendiga a los dos. Mientras salían de la fonda, con Miguel caminando más erguido y con algo de color en sus mejillas antes pálidas, Roberto sacó su teléfono celular. Tenía 5 entregas que hacer, pero eso tendría que esperar. Primero, tenía que hablar con Lucía. La llamó mientras Miguel esperaba junto a la motocicleta. El teléfono sonó 3 veces antes de que su esposa contestara. «Roberto, ¿todo bien? No sueles llamar a esta hora». «Lucía, amor, necesito contarte algo». Y le contó todo. Sobre Miguel, sobre la tentativa de robo, sobre el desayuno, sobre la promesa que había hecho. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Roberto contuvo la respiración esperando. Sabía que estaban ajustados de dinero, que cada peso contaba. Sabía que pedirle a Lucía que aceptara ayudar a un niño extraño era mucho. Finalmente, Lucía habló, y su voz estaba llena de emoción. «Roberto Mendoza, eres el hombre más terco y generoso que conozco. Por eso me casé contigo». Hizo una pausa. «Tráelo a casa. Quiero conocer a ese niño, y veremos cómo podemos ayudarlo. Juntos». Roberto sintió que el amor por su esposa crecía aún más en su pecho. «Te amo, Lucía. Y yo a ti, tonto. Ahora ve y trae a ese niño, con cuidado en la moto». Colgó y se acercó a Miguel, quien lo miraba con curiosidad. «¿Todo bien?», preguntó el niño tímidamente. «Todo perfecto», respondió Roberto con una sonrisa. «Miguel, te voy a llevar a conocer a mi familia, pero primero quiero que me lleves con tu mamá. Necesito hablar con ella». El miedo volvió al rostro de Miguel. «¿Va a meterla en problemas? ¿Va a llamar a los de servicios sociales? Por favor, no. Nos van a separar». «No, mijo, no voy a llamar a nadie. Solo quiero hablar con ella, de persona a persona. Una madre debe saber dónde está su hijo, y yo necesito conocerla para poder ayudarlos de verdad». Miguel dudó, pero finalmente asintió. «Está bien, pero tiene que prometerme que no nos va a separar». «Te lo prometo», dijo Roberto con firmeza. «Los vamos a ayudar, no a lastimar. Confía en mí». Brish. Subieron a la motocicleta nuevamente. Esta vez, cuando Miguel se agarró de su chamarra, el agarre era diferente. Ya no era el agarre desesperado del miedo, sino algo más parecido a la confianza. Mientras conducían por las calles de la Ciudad de México, serpenteando entre el tráfico que solo empeoraba con el paso de las horas, Roberto no podía dejar de pensar en lo que le esperaba. No sabía cómo iba a ayudar exactamente, no sabía si tenía los recursos, el tiempo o la capacidad. Pero sabía una cosa con certeza: no podía darle la espalda a este niño, no después de haber visto el hambre en sus ojos, el miedo, la desesperación y finalmente esa chispa frágil de esperanza. La vida ya era suficientemente dura. Pero si todos pasaban de largo ante el sufrimiento ajeno, entonces, ¿qué clase de mundo estaban construyendo? Roberto Mendoza, un simple repartidor con 3 hijos y más deudas que ahorros, había decidido hacer la diferencia, aunque fuera solo para un niño, aunque fuera solo por hoy,
porque a veces lo más revolucionario que puedes hacer es simplemente no cerrar los ojos ante el dolor de otro ser humano. El viaje desde la Fonda hasta la colonia Buenos Aires tomó casi 30 minutos a través del denso tráfico de media mañana. Roberto siguió las direcciones que Miguel le daba en voz baja, girando en calles cada vez más estrechas y descuidadas. Los edificios altos y comerciales de la avenida Insurgentes dieron paso a construcciones más viejas, con fachadas descoloridas y cables eléctricos colgando en marañas sobre las calles. La colonia Buenos Aires era un testimonio de las desigualdades de la Ciudad de México. Aquí, a solo kilómetros del centro político y financiero, la pobreza se arraigaba en cada esquina. Los edificios de departamentos tenían paredes manchadas de humedad, ventanas con vidrios rotos parcheados con cartón y escaleras exteriores oxidadas que parecían desafiar las leyes de la física con su inestabilidad. Ahí, señaló Miguel cuando llegaron a un edificio particularmente deteriorado de 3 pisos. La fachada alguna vez había sido azul, pero ahora era un gris sucio, salpicado de grafitis. Una tienda de abarrotes ocupaba la planta baja, su reja metálica cerrada a pesar de ser día laboral. Al lado había una entrada estrecha que conducía a un pasillo oscuro. Roberto estacionó su motocicleta y la aseguró con el candado. Miró alrededor, notando a algunos residentes que los observaban desde ventanas y puertas. Una mujer mayor barría la banqueta sin dejar de mirarlos con curiosidad. 2 hombres jóvenes fumaban recargados contra una pared, sus miradas evaluando si Roberto representaba algún tipo de amenaza o autoridad. ¿En qué piso viven?, preguntó Roberto, siguiendo a Miguel hacia la entrada. En el tercero, al fondo, respondió Miguel, su voz volviéndose más tensa con cada paso. Señor Roberto, de verdad, mi mamá no hizo nada malo. Ella está enferma. Por favor. Miguel, tranquilo, lo interrumpió Roberto con suavidad, poniendo una mano en el hombro del niño. Ya te dije que no vine a causar problemas, vine a ayudar. El pasillo olía a humedad, orina y comida vieja. Las paredes estaban llenas de manchas oscuras de moho y el piso de concreto estaba agrietado. Una bombilla colgaba del techo, parpadeando débilmente y lanzando sombras inquietantes. Roberto podía escuchar varios televisores a volumen alto, el llanto de un bebé y una pareja discutiendo en algún departamento cercano. Subieron las escaleras, cada paso produciendo un crujido alarmante en la madera podrida. En el segundo piso, un niño pequeño jugaba solo con un carrito de juguete roto, sus ojos grandes siguiéndolos mientras pasaban. Roberto le sonrió, y el niño se escondió detrás de la puerta de su departamento. Finalmente llegaron al tercer piso. Miguel se detuvo frente a una puerta de madera astillada con el número 307 apenas visible. Su mano temblaba cuando la levantó para tocar. «Mamá, soy yo», llamó con voz suave. Hubo silencio por un momento. Luego se escuchó una tos seca y prolongada, seguida de pasos lentos. La puerta se abrió apenas una rendija, detenida por una cadena de seguridad. A través del espacio, Roberto vio un ojo cansado que los miraba con cautela. «Miguel, ¿dónde habías estado?» Estaba preocupado. La voz de mujer se cortó cuando vio a Roberto. El ojo se llenó de pánico. «¿Quién es él? ¿Qué hiciste? ¿Llamaste a alguien?» «No, mamá, no», se apresuró a explicar Miguel. Es un amigo. Me ayudó. Por favor, déjanos entrar». La mujer no se movió, sus dedos aferrándose al borde de la puerta. Roberto dio un paso adelante, asegurándose de mantener sus manos visibles y su expresión lo más amigable posible. «Buenos días, señora. Me llamo Roberto Mendoza. Soy repartidor. Su hijo no hizo nada malo, pero necesito hablar con usted. Por favor, solo quiero ayudar». «¿Ayudar?». La voz de la mujer estaba llena de desconfianza y algo más, miedo. «Nadie ayuda sin querer algo a cambio. ¿Qué quiere de nosotros? No tenemos nada». «No quiero nada, señora»,
respondió Roberto con calma. Solo quiero hablar 5 minutos. Después, si quiere que me vaya, me voy y no vuelvo a molestarlos. Pero por favor, escúcheme primero. Hubo una larga pausa. Roberto podía escuchar la respiración dificultosa de la mujer al otro lado de la puerta. Finalmente, la cadena de seguridad se deslizó y la puerta se abrió completamente. La mujer que apareció en el umbral le rompió el corazón a Roberto. Era delgada hasta los huesos, casi esquelética. Su piel tenía un tono ceniciento que hablaba de enfermedad prolongada. Sus ojos, del mismo color marrón oscuro que los de Miguel, estaban hundidos en cuencas sombreadas por ojeras profundas. Su cabello negro estaba recogido en una cola de caballo deshecha, revelando un cuello demasiado delgado. Vestía una bata floreada desteñida sobre una camiseta vieja, y sus pies descalzos mostraban uñas amarillentas. Pero a pesar de su apariencia frágil, su postura era defensiva. Una mano se aferraba al marco de la puerta como si fuera lo único que la mantenía de pie, mientras la otra se cerraba en un puño a su costado. En sus ojos había fiereza, la fiereza de una madre protegiendo a sus cachorros. «Soy Elena Torres», dijo con voz rasposa. «Y si viene a juzgarme o a llevarse a mis hijos, tendrá que pasar sobre mi cadáver primero». «No vine a hacer ninguna de esas cosas», respondió Roberto con sinceridad. «Vine porque su hijo intentó robarme la cartera esta mañana, y cuando lo atrapé, vi algo en sus ojos que no pude ignorar». Elena palideció aún más, si eso era posible. Se tambaleó ligeramente, y Roberto instintivamente extendió su mano para ayudarla, pero ella se alejó. «Miguel», susurró, mirando a su hijo con una mezcla de horror y tristeza. «¿Qué hiciste?» «Intenté ayudarnos, mamá», respondió Miguel, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. No podía verte así, tosiendo sangre, sin poder respirar. Y Lupita tiene hambre, siempre tiene hambre. Intenté conseguir trabajo, pero nadie contrata a niños. Intenté pedir en las calles, pero solo conseguía unas monedas. Entonces pensé que si podía conseguir suficiente dinero de una cartera, tal vez podríamos pagar la renta, tal vez podríamos comprar medicina para ti». Elena se llevó una mano a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas. Su cuerpo comenzó a temblar. «Ay, mi hijo, ay, mi niño, nunca debiste, yo nunca quise». Una tos violenta la interrumpió, doblándola por la mitad. La tos siguió y siguió, un sonido húmedo y horrible que hacía que Roberto quisiera hacer algo, cualquier cosa, para detenerla. «¡Mamá!», gritó Miguel corriendo hacia ella y sosteniéndola. Una niña pequeña apareció desde el interior del cuarto, con ojos enormes y asustados. Tenía el mismo cabello negro que Miguel, pero más largo, cayendo en ondas despeinadas sobre sus hombros delgados. Vestía un vestido rosado sucio que le quedaba pequeño y abrazaba un muñeco de peluche sin un ojo. «¿Mami?», preguntó con voz temblorosa. «Mami está bien». La tos finalmente cesó, dejando a Elena jadeando y con lágrimas corriendo por sus mejillas. Roberto vio que se limpiaba la boca con la manga de su bata y notó las manchas rojizas que ya estaban ahí. Sangre. Miguel había dicho la verdad. Su madre estaba escupiendo sangre. «Señora Elena, por favor», dijo Roberto con urgencia. «Déjeme ayudarla. Déjeme al menos llevarla adentro para que pueda sentarse». Elena lo miró con ojos cansados y derrotados. Finalmente asintió débilmente. Miguel la sostuvo por un lado mientras Roberto la tomaba del otro, y juntos la ayudaron a entrar en el cuarto. Lo que Roberto vio adentro lo golpeó como un puñetazo. El departamento era un solo cuarto de quizás 3 metros por 4. No había cocina, solo una parrilla eléctrica de un solo quemador sobre una caja de madera. No había baño privado. Presumiblemente compartían uno comunitario en algún lugar del pasillo. Las paredes estaban manchadas de humedad y moho, y el techo tenía varias grietas por donde probablemente entraba la lluvia.
Había una cama individual contra una pared, con un colchón delgado y sábanas que alguna vez habían sido blancas, pero ahora eran grises de tanto uso. Junto a la cama había una pila de cobijas dobladas y dos almohadas planas, claramente donde dormían Miguel y su hermana en el suelo. Una mesa pequeña sostenía algunos platos de peltre, vasos de plástico y una olla abollada. En una esquina había una pila de ropa, y en otra algunos juguetes rotos y cuadernos escolares viejos. No había refrigerador, no había televisión, no había casi nada de lo que Roberto consideraría necesidades básicas. Y sin embargo, alguien había intentado hacer de este espacio un hogar. Había dibujos infantiles pegados en una pared, hechos con crayones viejos. Una cortina floreada colgaba sobre la única ventana, dejando entrar un poco de luz grisácea. Un pequeño calendario religioso mostraba una imagen de la Virgen María. Ayudaron a Elena a sentarse en la cama. Ella respiraba con dificultad, cada inhalación sonando como papel arrugándose. La niña pequeña, Lupita, corrió hacia ella y se acurrucó a su lado, mirando a Roberto con desconfianza. «¿Quién es él, mami?», preguntó Lupita con voz pequeña. Es alguien que conoció a tu hermano», respondió Elena, pasando una mano temblorosa por el cabello de su hija. Luego miró a Roberto. «Dijo que quería hablar, pues hable». Roberto se quedó de pie cerca de la puerta, sin querer invadir más su espacio. Se quitó su gorra y la sostuvo entre sus manos. «Señora Elena, puedo ver que está enferma. Ha ido a ver a un doctor». Elena rió amargamente, un sonido que terminó en otra tos breve. «¿Con qué dinero, señor? Las clínicas gratuitas tienen listas de espera de meses. Los hospitales me dicen que necesito estudios que cuestan miles de pesos. No tengo seguro social porque nunca tuve un trabajo formal. Limpiaba casas hasta que ya no pude porque me cansaba mucho y la tos no me dejaba trabajar bien. Las señoras empezaron a despedirme. Dijeron que les daba desconfianza mi tos, que tal vez era contagiosa». «¿Sabe qué es lo que tiene?», preguntó Roberto suavemente. «Creo que es tuberculosis», respondió Elena bajando la voz. «Los síntomas coinciden con lo que leí en un folleto de salud. Tos con sangre, pérdida de peso, fiebre por las noches, cansancio extremo. Pero sin un diagnóstico oficial y sin tratamiento». Se encogió de hombros con resignación. «Es solo cuestión de tiempo». «Mamá, no digas eso», suplicó Miguel, arrodillándose junto a la cama y tomando su mano. «Te vas a poner bien, vas a ver». Elena sonrió tristemente y acarició la mejilla de su hijo. «Eres un niño tan bueno, Miguel. Los dos lo son». Miró a Roberto nuevamente. «¿Qué va a hacer ahora, señor Roberto? ¿Va a reportarnos? ¿Va a decirles que mis hijos están viviendo en condiciones insalubres, que no puedo cuidar de ellos adecuadamente?» «No», dijo Roberto con firmeza. «No voy a reportar nada, pero tampoco voy a fingir que esto está bien. Estos niños necesitan estar en la escuela, no en las calles. Usted necesita tratamiento médico, no resignarse a morir. Y todos necesitan un techo decente sobre sus cabezas». «¿Y qué sugiere que haga?», preguntó Elena, su voz llenándose de frustración y desesperación. «¿Cree que no lo he intentado? ¿Cree que me gusta vivir así? ¿Que me gusta que mis hijos me vean tosiendo sangre y no poder hacer nada al respecto? Hago lo mejor que puedo, señor. No todos tenemos la suerte de tener opciones». «Lo sé», respondió Roberto, y su voz se suavizó. «Créame, señora Elena, lo sé. Yo también he estado en situaciones difíciles, no tan extremas como esta, pero he conocido lo que es no saber si podrás pagar la renta o alimentar a tus hijos. Y por eso estoy aquí, porque alguien me ayudó cuando lo necesité y ahora quiero hacer lo mismo». Elena lo miró con escepticismo. «¿Por qué? Somos completos extraños. Mi hijo intentó robarle. ¿Por qué querría ayudarnos?» «Porque», dijo Roberto, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «porque no puedo mirar a sus hijos y no ver a los míos.
Porque no puedo ver a un niño de 11 años intentando robar para salvar a su madre y simplemente seguir con mi día como si nada. Y porque creo que en este mundo tan difícil, lo único que nos salva es ayudarnos unos a otros. Hubo un largo silencio en el pequeño cuarto. Afuera, los sonidos de la ciudad continuaban. Tráfico, música, voces. Pero dentro de esas 4 paredes manchadas de moho, 4 personas permanecían en un momento suspendido de posibilidad. Finalmente, Elena habló, y su voz estaba cargada de emoción contenida. ¿Qué propone? Roberto respiró profundo. Había estado pensando en esto durante todo el viaje hasta aquí. No tenía un plan perfecto, ni siquiera tenía la seguridad de que funcionaría, pero tenía que intentarlo. Primero, necesitamos llevarla a ver a un doctor. Un amigo mío, Javier, es enfermero en un centro de salud comunitario. No es un hospital grande, pero puede hacer evaluaciones básicas y conectarnos con recursos. Puedo llamarlo y pedirle que nos atienda hoy, como favor personal. No tengo dinero para pagar consultas, interrumpió Elena. Mi amigo no cobra en estos casos. Y si necesitamos medicinas, encontraremos la manera. Hay programas de ayuda, caridades. Solo necesitamos buscar en los lugares correctos. Elena procesó esto, luego negó con la cabeza lentamente. Incluso si consigo medicinas, sigo sin poder pagar la renta. El casero dice que si no pago lo atrasado para el viernes, nos va a echar. Son 1,800 pesos que debo. Roberto hizo cálculos mentales rápidos. 1,800 pesos. Era casi lo que ganaba en una semana completa de trabajo, después de pagar la gasolina y el mantenimiento de su moto. Tenía algunos ahorros, quizás 1,000 pesos guardados para emergencias, pero ese dinero era para sus propios hijos, para la colegiatura de Carlitos que vencía el próximo mes. Vio la esperanza morir en los ojos de Miguel mientras esperaban su respuesta. Vio a Lupita abrazando más fuerte su muñeco. Vio a Elena intentar mantener la compostura, pero fallando mientras una lágrima rodaba por su mejilla. Y Roberto supo que no había realmente una decisión que tomar. Ya la había tomado en el momento en que vio a Miguel intentando robar su cartera. «Yo cubriré la renta de este mes», dijo, y las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo demasiado. «¿Qué?» Elena lo miró con incredulidad. «No, no puedo aceptar eso. Es demasiado». «Usted no nos conoce». «Por eso mismo», respondió Roberto, «porque no los conozco y aún así puedo ver que necesitan ayuda. Y sí, es mucho dinero para mí. Probablemente significará que comeré quesadillas en lugar de carne durante un tiempo, y que tendré que explicarle a mi esposa por qué gastamos nuestros ahorros de emergencia. Pero ¿saben qué? Viviré. Mis hijos vivirán, y ustedes también vivirán, que es lo importante». «Pero», comenzó Elena, y luego no pudo continuar porque las lágrimas la vencieron. Se cubrió el rostro con ambas manos y lloró. Grandes sollozos entrecortados que sacudían su cuerpo frágil. Miguel se arrojó a los brazos de Roberto, abrazándolo con fuerza. «Gracias», decía una y otra vez. «Gracias, gracias, gracias». Roberto sintió sus propios ojos humedecerse. Abrazó al niño, este niño que había intentado robarle hace apenas unas horas, y sintió una conexión profunda. No era su hijo, pero en este momento bien podría serlo. Lupita miraba la escena con ojos muy abiertos. Finalmente, se bajó de la cama y caminó tímidamente hacia Roberto. Tiró de su pantalón y cuando él miró hacia abajo, le ofreció su muñeco de peluche. «¿Para mí?», preguntó Roberto arrodillándose. Lupita asintió. «Es mi tesoro. Se llama Osito. Pero tú puedes tenerlo porque eres bueno». Roberto sintió que su corazón se comprimía tanto que dolía. Tomó el muñeco con reverencia, como si fuera el objeto más valioso del mundo. «Muchas gracias, Lupita. Es hermoso. Pero ¿sabes qué? Creo que Osito te necesita más a ti. ¿Qué tal si lo cuidas por mí? Y yo vendré a visitarlo de vez en cuando». Lupita consideró esto seriamente, luego asintió
y tomó de vuelta su muñeco, abrazándolo contra su pecho. Elena finalmente logró controlar sus lágrimas. Se limpió la cara con su manga y miró a Roberto con una gratitud tan profunda que era casi dolorosa de ver. «No sé cómo agradecerle, señor Roberto. No tengo palabras». «No necesita agradecerme todavía», respondió Roberto, poniéndose de pie. «Esto es solo el principio. Ahora viene lo difícil, asegurarnos de que reciba tratamiento y de que estos niños vuelvan a la escuela». «La escuela», murmuró Elena. «Miguel no ha ido en casi 6 meses, desde que me puse muy enferma. Alguien tenía que cuidar de Lupita y de mí, y Lupita nunca ha ido. No tuve dinero para inscribirla cuando cumplió 6 años. Pues eso va a cambiar», dijo Roberto con determinación. «Primero lo primero, salud y techo. Luego, educación, un paso a la vez». Sacó su teléfono y llamó a su amigo Javier. El enfermero contestó después del tercer timbrazo. «Roberto, ¿qué onda, carnal? No sueles llamar a esta hora». «Javier, hermano, necesito un favor grande, enorme». Y le explicó la situación hablando rápido pero con claridad. Para crédito de Javier, este no hizo preguntas innecesarias. Simplemente escuchó. «Tráela al centro de salud en la colonia Roma. No es la más cerca de donde están, pero puedo atenderlos ahí sin tanto papeleo. ¿Puedes traerla en 1 hora?» «Sí, tomaré un taxi. Ella no puede ir en mi moto». «Perfecto, los espero». Roberto colgó y miró a Elena. «En 1 hora tenemos cita con el enfermero. Vamos a ver qué tiene y qué tratamiento necesita». «Pero, ¿quién va a cuidar de los niños mientras yo...?» comenzó Elena. «Yo los cuidaré», respondió Roberto. Luego se corrigió. «Mejor aún, los voy a llevar a mi casa para que conozcan a mi familia. Mi esposa Lucía puede darles un baño caliente y algo de ropa limpia mientras esperamos». Elena pareció a punto de protestar nuevamente, pero estaba demasiado exhausta, demasiado enferma, y tal vez, solo tal vez, comenzaba a creer que este extraño realmente quería ayudar sin pedir nada a cambio. «Está bien», susurró finalmente. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Roberto llamó a su empresa de mensajería y usó uno de sus preciados días de enfermedad para ausentarse, inventando que él mismo no se sentía bien. Luego bajó a la calle y consiguió un taxi, negociando el precio para llevar a Elena al centro de salud, mientras él llevaba a los niños en su moto a su casa en la colonia Portales. Antes de partir, Elena tomó la mano de Roberto con sus dedos fríos y temblorosos. «Si algo me pasa», comenzó. «No le va a pasar nada», la interrumpió Roberto firmemente. «Pero si me pasa», insistió ella, «prométame que cuidará de mis hijos, que no dejará que los separen y los metan en orfanatos diferentes. Por favor». Roberto sintió el peso de esa petición. Era una responsabilidad enorme, algo que no debería prometer sin hablar con Lucía primero, pero mirando los ojos suplicantes de esta madre moribunda, no pudo hacer otra cosa. «Se lo prometo», dijo, «pero no va a hacer falta porque usted va a estar bien, va a pelear, ¿me entiende? Por sus hijos. Ellos la necesitan». Elena asintió, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas nuevamente. El viaje en taxi con Elena y el viaje en moto con Miguel y Lupita fueron como 2 mundos paralelos. Roberto condujo cuidadosamente con los 2 niños aferrados a él. Lupita en el medio sosteniendo a Miguel, quien a su vez se agarraba de la chamarra de Roberto. Podía sentir el temblor de excitación y nerviosismo de ambos. Su casa, un pequeño departamento de 2 recámaras en un edificio modesto, nunca le había parecido tan grande como cuando llegó con Miguel y Lupita. Vivía en un 2º piso, en un edificio pintado de amarillo, con una pequeña jardinera frente a cada ventana. No era lujoso, pero estaba limpio, seguro y lleno de vida. Lucía abrió la puerta antes de que Roberto pudiera tocar. Había estado esperándolos.
Su esposa era una mujer de 32 años, de estatura media y constitución robusta, con el cabello castaño recogido en un moño. Sus ojos oscuros se movieron inmediatamente de Roberto a los dos niños que estaban detrás de él, y su expresión se suavizó instantáneamente. «Pasen, pasen», dijo con calidez haciéndose a un lado. «Bienvenidos». Miguel y Lupita entraron tímidamente. Los ojos de Lupita se abrieron enormes cuando vio el interior del departamento. Había una sala con un sofá, aunque viejo, era cómodo. Había una televisión pequeña. Había juguetes esparcidos por el suelo, carritos, muñecas, bloques de construcción. Había olor a comida casera, frijoles cociéndose, algo de carne. Había color, luz, vida. Carlitos, el hijo de 8 años de Roberto y Lucía, se asomó desde la puerta de la recámara curioso. María, de 6, salió corriendo de la cocina donde había estado ayudando a su mamá y se detuvo en seco al ver a los visitantes. El bebé Diego gateaba por el suelo, babeando felizmente sobre un juguete de plástico. «Niños», dijo Lucía, «estos son Miguel y Lupita. Van a quedarse con nosotros un ratito. Quiero que los traten con mucho cariño, ¿sí?» Carlitos y María asintieron, aunque con curiosidad evidente. María se acercó a Lupita y le ofreció su mano. «¿Quieres jugar con mis muñecas?», preguntó con una sonrisa. Lupita miró a Miguel buscando permiso. Él asintió levemente y Lupita tomó la mano de María con timidez. Las dos niñas desaparecieron en la recámara. Roberto explicó rápidamente la situación a Lucía en voz baja, mientras Miguel esperaba en la sala. Ella escuchó sin interrumpir, sus ojos llenándose de lágrimas cuando Roberto describió las condiciones en las que vivían. «Hiciste bien», dijo finalmente, abrazándolo. «Hiciste lo correcto». Lucía se encargó de todo con la eficiencia de una madre experimentada. Preparó un baño caliente para Miguel, encontró ropa de Carlitos que le quedara y le dio jabón, champú y una toalla limpia. Mientras Miguel se bañaba, ella hizo lo mismo con Lupita, lavándole el cabello con cuidado y desenredando los nudos con paciencia mientras la niña aguantaba sin quejarse. Cuando ambos niños salieron del baño, limpios y vestidos con ropa que realmente les quedaba, la transformación era notable. Seguían siendo delgados, seguían teniendo esos ojos tristes demasiado viejos para sus caras, pero al menos se veían como niños nuevamente. Lucía preparó un almuerzo simple pero abundante. Arroz, frijoles, pollo desmenuzado, tortillas calientes y agua de Jamaica. Todos se sentaron alrededor de la mesa pequeña de la cocina, un poco apretados, pero cómodos. Carlitos parloteaba sobre su escuela. María mostraba sus dibujos y el bebé Diego hacía ruidos felices desde su silla alta. Miguel y Lupita comieron con apetito, pero con más calma que en el desayuno. Lupita sonrió por primera vez cuando Lucía le sirvió una segunda porción, y Miguel murmuró «gracias» cada vez que a alguien le pasaba algo. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban en la sala bajo la supervisión de Lucía, Roberto recibió una llamada de Javier. «Roberto, ya vi a Elena». «¿Y?» Roberto sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué tiene?» «Es como ella sospechaba, tuberculosis, y no está en etapa temprana. Necesita tratamiento inmediatamente, o las cosas van a ponerse mucho peor». Roberto sintió que se le revolvía el estómago. «¿Qué tan grave?» «Grave, carnal. Sin tratamiento. Tiene quizás 6 meses, máximo 1 año. Pero hay buenas noticias. La tuberculosis se puede curar con los medicamentos correctos. El problema es que el tratamiento toma meses y tiene que ser consistente, sin fallar ni un día. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? Esa es la buena noticia. Hay programas gubernamentales que proporcionan medicamentos para la tuberculosis de forma gratuita. Es una enfermedad de salud pública, así que hay recursos disponibles. Ya la inscribí en el programa. Empezará su tratamiento mañana». Roberto sintió que podía respirar nuevamente. «Gracias, Javier.
En serio, hermano, te debo una grande. No me debes nada. Solo cuida de esa familia. Y Roberto, ella me habló de su situación de vivienda. Ese lugar no es adecuado para alguien con tuberculosis activa. La humedad y el moho están empeorando su condición, y los niños también están en riesgo de contagiarse si la exposición continúa. Después de colgar, Roberto se sentó en la sala, observando a los 5 niños jugar juntos. Carlitos le estaba mostrando a Miguel su colección de carritos. María y Lupita habían construido una casa de cobijas con las sillas. Diego gateaba entre ellos, riendo cuando alguien le hacía cosquillas. Se veían normales, como niños deberían verse, jugando, riendo, siendo niños. Lucía se sentó junto a él en el sofá, tomando su mano. «¿En qué estás pensando?», preguntó suavemente. «En que no podemos dejarlos volver a ese lugar», respondió Roberto. «Es tóxico, literal y figurativamente, pero tampoco sé qué hacer. No tenemos espacio aquí para ellos, apenas cabemos nosotros 5. «No», concordó Lucía, «pero tenemos un corazón lo suficientemente grande para encontrar una solución». Esa noche, después de que Elena regresara del centro de salud con sus medicamentos y las instrucciones de tratamiento, después de que Roberto le pagara al casero los 1,800 pesos de renta atrasada, después de que todos hubieran cenado juntos en el pequeño departamento, Roberto y Lucía se quedaron despiertos hasta tarde, haciendo planes. No tenían mucho, no eran ricos, pero tenían algo más valioso. Estaban dispuestos a intentarlo. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para cambiar una vida. 6 meses después del día en que todo comenzó, la Ciudad de México celebraba el Día de Reyes. Las calles estaban decoradas con luces navideñas que aún no habían sido quitadas, y el olor a rosca de reyes emanaba de cada panadería. Era un día de familia, de regalos, de alegría. Roberto había invitado a la familia Torres a celebrar en su casa. Se había vuelto una tradición. Las 2 familias pasaban juntos los días festivos importantes. Ya no eran 2 familias separadas, eran una familia extendida, unida por circunstancias extraordinarias y fortalecida por amor genuino. La sala del pequeño departamento de la familia Mendoza estaba llena hasta el tope. Roberto, Lucía y sus 3 hijos, Elena, Miguel y Lupita. Marisol había traído a sus 2 hijos. Eduardo llegó con su esposa y su bebé. Doña Carmela apareció con una olla enorme de pozole, declarando que no podía quedarse mucho tiempo, pero que no iba a dejar que celebraran sin su comida. La mesa estaba cargada con comida. La rosca de reyes tradicional ocupaba el centro, rodeada de chocolate caliente, tamales, fruta, ensalada. No era una fiesta lujosa, pero rebosaba de calor y amor. Después de la comida, después de que encontraran los muñequitos escondidos en la rosca y decidieran quién tendría que traer tamales en el día de la Candelaria, después de que los niños abrieran sus regalos con gritos de emoción, Roberto pidió atención. «Quiero hacer un brindis», anunció, levantando su taza de ponche. «Pero primero quiero que Elena comparta unas noticias». Todos los ojos se voltearon hacia Elena. Ella estaba sentada en el sofá, con Lupita acurrucada a un lado y Miguel al otro. En los últimos 6 meses, la transformación había sido notable. Había ganado peso. Su piel había recuperado un tono saludable. Su cabello, ahora cortado y peinado profesionalmente gracias a la hermana de Lucía, que era estilista, enmarcaba un rostro que finalmente mostraba paz. Elena se puso de pie, nerviosa pero sonriendo. «Hoy recibí una llamada del doctor», comenzó, y su voz temblaba. «Después de 6 meses de tratamiento, oficialmente me dieron de alta. La tuberculosis está curada». La habitación estalló en aplausos y gritos de alegría. Lucía se levantó de un salto y abrazó a Elena, ambas mujeres llorando de felicidad. Miguel y Lupita se aferraron a su madre, sus caras radiantes.
Eso no es todo, continuó Elena cuando la conmoción disminuyó. Se limpió las lágrimas y miró a Roberto con gratitud infinita. El contacto de trabajo que Roberto me dio, me ofrecieron el puesto. Empiezo la próxima semana como parte del equipo de limpieza, pero el gerente dijo que si demuestro compromiso y capacidad, hay posibilidades de ascender. Incluye seguro médico para mí y los niños. Más aplausos, más lágrimas. Roberto sintió que su corazón podría estallar de orgullo y alegría. Pero esperen, hay más, dijo Elena, riendo a través de sus lágrimas. Patricia de Manos Unidas México me ayudó con unos trámites. Y después de años de búsqueda, finalmente tengo la documentación completa de mis hijos. Actas de nacimiento actualizadas, CURPS, todo. Están oficialmente en el sistema, lo que significa que pueden acceder a programas de gobierno, becas, todo lo que necesiten en el futuro. Eduardo silbó de aprobación. Eso sí que son buenas noticias. Cuando la habitación finalmente se calmó, Roberto se puso de pie nuevamente. Ahora sí, mi brindis, dijo, levantando su taza. Hace 6 meses, un niño valiente intentó robar mi cartera porque estaba desesperado por ayudar a su familia. En ese momento, tuve que tomar una decisión: castigo o compasión. Hizo una pausa, mirando alrededor de la habitación a todas las caras que amaba. Elegí compasión, y esa decisión cambió mi vida de maneras que nunca imaginé. No solo porque ayudé a esta familia increíble a encontrar estabilidad, sino porque ellos me enseñaron algo invaluable. Miguel lo miraba con atención, sus ojos brillantes. Me enseñaron que la bondad es contagiosa, que cuando ayudas a alguien, no solo cambias su vida, sino que inspiras a otros a hacer lo mismo. Todos en esta habitación son prueba de eso. Marisol, Eduardo, doña Carmela, Javier, la doctora Alejandra, Patricia, todos los que donaron, todos los que compartieron la historia. Una red de bondad se extendió desde un acto simple de compasión. Se volteó específicamente hacia Miguel. Y tú, campeón, me enseñaste que nunca debemos juzgar a alguien por sus peores momentos, que detrás de cada persona en problemas hay una historia, una razón, una humanidad que merece ser vista. Miguel se limpió las lágrimas que comenzaban a formarse. Así que mi brindis es este, por la familia. No solo la familia de sangre, sino la familia que elegimos, la familia que construimos a través de amor y apoyo mutuo. Por Elena, Miguel y Lupita, que nos recordaron que vale la pena luchar por lo que es correcto. Y por todos nosotros, que juntos demostramos que el cambio es posible, una persona a la vez. ¡Salud!, gritaron todos al unísono, chocando sus tazas. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran, después de que los niños se quedaran dormidos, cansados por la emoción del día, Roberto salió al pequeño balcón de su departamento. La Ciudad de México se extendía ante él, millones de luces parpadeando en la oscuridad. En algún lugar ahí afuera había otras familias luchando, otros niños desesperados, otros actos de amabilidad esperando suceder. Lucía salió y se paró junto a él, pasando su brazo alrededor de su cintura. ¿En qué piensas?, preguntó. «En cuánto ha cambiado todo», respondió Roberto, «y en cuánto más se puede hacer. El programa de mentores está despegando», notó Lucía. «Ya tienes 5 voluntarios más que quieren participar después de leer el artículo del periódico». «Lo sé. Y la Fundación Manos Unidas México quiere expandirlo a otras colonias». Roberto negó con la cabeza con asombro. «Todo porque decidí no mirar hacia otro lado». «Eres un hombre bueno, Roberto Mendoza», dijo Lucía, besando su mejilla. «Siempre lo has sido». «No soy especial», protestó Roberto. «Solo hice lo que cualquiera debería hacer». «Pero no cualquiera lo hace, ese es el punto». La mayoría de la gente habría dejado ir a Miguel, tal vez reportándolo a la policía en el mejor de los casos. Tú viste más allá del acto y viste al niño. Eso es especial.
Permanecieron en silencio por un momento, simplemente sostenidos el uno al otro, mientras la ciudad respiraba a su alrededor. ¿Sabes lo que Miguel me dijo hoy?, preguntó Roberto finalmente. Me preguntó si podía ir conmigo en mis entregas los sábados. Dice que quiere aprender el negocio, que tal vez en unos años puede ser repartidor como yo mientras estudia. Lucía sonrió. ¿Y qué le dijiste? Le dije que sí, por supuesto. Pero también le dije que debería apuntar más alto, que con la beca que tiene puede estudiar lo que quiera. Ingeniero, doctor, abogado, lo que sea. ¿Qué respondió? Dijo que quiere estudiar trabajo social, que quiere ayudar a familias como la suya. Roberto se rió suavemente. Ese niño va a cambiar el mundo, Lucía. Lo sé. Ya lo está cambiando, respondió Lucía. Ya cambió el nuestro. La historia de Roberto Mendoza y Miguel Torres eventualmente llegó más lejos de lo que cualquiera había imaginado. El artículo del periódico fue recogido por medios nacionales. Una estación de noticias hizo un segmento de 3 minutos que se volvió viral en redes sociales. El hashtag Un acto de amor comenzó a trending en Twitter mexicano. Las personas empezaron a compartir sus propias historias de bondad recibida o dada. El movimiento creció. Una editorial se acercó a Roberto pidiendo permiso para convertir su historia en un libro para niños. Roberto aceptó con una condición. Todas las ganancias irían a Manos Unidas México para su programa de vivienda transitoria. Una escuela secundaria en la colonia Roma adoptó la historia como parte de su currículo de valores. Los estudiantes comenzaron su propio programa de servicio comunitario, inspirado por la historia de Roberto y Miguel. La empresa de tecnología que había patrocinado la beca de Miguel y Lupita estaba tan impresionada con la respuesta pública que creó un fondo permanente, Becas Segunda Oportunidad, destinado a apoyar la educación de niños en situaciones vulnerables. El objetivo era otorgar 50 becas el primer año, pero para Roberto, el impacto más significativo era mucho más personal y cercano. Era ver a Miguel florecer cada día. El niño que una vez había sido delgado y asustado, ahora era un estudiante estrella en su escuela. Sus maestros se maravillaban de su ética de trabajo y su amabilidad con otros estudiantes. Había sido elegido representante de su clase y había iniciado un club de lectura para estudiantes de bajos recursos. Era ver a Lupita crecer en confianza. La niña que había hablado con voz tan tímida ahora cantaba en el coro de la escuela. Traía a casa certificados de aprovechamiento. Había hecho un mejor amigo, un niño llamado Antonio, y juntos inventaban historias elaboradas sobre aventuras espaciales. Era ver a Elena recuperar no solo su salud, sino su dignidad. En su trabajo había demostrado ser tan confiable y eficiente que después de solo 3 meses la habían promovido a supervisora de su equipo. Ganaba lo suficiente para mantener a su familia sin ayuda externa, algo que nunca había imaginado posible. Pero más importante que todo eso, era la relación que había construido con la familia Torres. Ya no eran un proyecto o personas que necesitaban ayuda. Eran familia, verdadera familia. Los niños jugaban juntos, hacían tareas juntos, celebraban cumpleaños juntos. Elena y Lucía se habían vuelto confidentes cercanas, compartiendo las alegrías y desafíos de la maternidad. Roberto había encontrado en Miguel no solo un mentoreado, sino casi un hijo adoptivo que lo llenaba de orgullo. 2 años después del día en la avenida Insurgentes, Roberto recibió una llamada inesperada. Era de una organización llamada Héroes Cotidianos México, que anualmente reconocía a ciudadanos comunes que hacían contribuciones extraordinarias a sus comunidades. Señor Mendoza, nos gustaría nominarlo para nuestro premio anual, explicó la voz al otro lado del teléfono. Su historia con Miguel Torres y su subsecuente trabajo con el programa de mentores ha inspirado a cientos de personas a involucrarse en servicio comunitario. Creemos que merece reconocimiento.
Roberto estaba abrumado. Yo no sé qué decir. No hice nada especial. Esa humildad es precisamente porque es usted perfecto para este premio, respondió la voz con una sonrisa audible. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en un hotel elegante en Polanco. Roberto se sentía incómodo en el traje prestado, constantemente ajustándose la corbata. Lucía se veía hermosa en un vestido que habían comprado en una tienda de segunda mano. Toda su familia estaba ahí, sus hijos, sus hermanos, doña Carmela y, por supuesto, Elena, Miguel y Lupita. Cuando llamaron su nombre, Roberto subió al escenario con piernas temblorosas. Le entregaron una placa y un cheque por 50,000 pesos. Roberto apenas podía procesar lo que estaba pasando. «Señor Mendoza», comenzó la presentadora, «su acto de compasión hacia un niño en necesidad ha tenido un efecto dominó que continúa expandiéndose. El programa de mentores que ayudó a fundar ahora opera en 12 colonias de la Ciudad de México. 120 niños han sido conectados con mentores adultos. 15 familias han sido alojadas en vivienda transitoria. Y no se puede medir el impacto intangible, la esperanza restaurada, las vidas transformadas, la bondad propagada». Roberto miró al público, encontrando los rostros de su familia. Miguel lo miraba con admiración pura, sus ojos brillando con lágrimas. Elena sonreía a través de sus propias lágrimas. Lucía le lanzó un beso. Cuando le dieron el micrófono para su discurso de aceptación, Roberto se quedó en silencio por un momento, abrumado por la emoción. «No merezco esto», comenzó finalmente, su voz rompiéndose, «porque no hice nada que cualquier persona decente no debería hacer. Vi a un niño en necesidad y decidí ayudar. Eso no me hace un héroe, me hace humano». Hizo una pausa, componiendo sus pensamientos. «Pero si hay algo que he aprendido en estos 2 años es esto. Todos tenemos el poder de cambiar una vida. No necesitas ser rico, no necesitas tener conexiones importantes, no necesitas esperar hasta que tengas más tiempo o más dinero. Solo necesitas abrir los ojos al dolor que te rodea y decidir hacer algo al respecto». Miró directamente a Miguel. «Ese niño de ahí, Miguel Torres, me enseñó más de lo que yo jamás podría enseñarle a él. Me enseñó sobre coraje, sobre resiliencia, sobre la capacidad humana de perdonar y seguir adelante. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar la dirección de una vida». Su voz se hizo más fuerte, más apasionada. «Hay millones de Migueles en este país. Millones de niños que solo necesitan una oportunidad, un adulto que crea en ellos, una mano extendida en lugar de un puño cerrado. Y no podemos esperar a que el gobierno o las grandes organizaciones solucionen todo. Somos nosotros, gente común como yo, como ustedes en esta audiencia, quienes tenemos que actuar. Así que si este premio sirve para algo, que sirva como un llamado a la acción. La próxima vez que vean a alguien en necesidad, no miren hacia otro lado. Pregúntense, ¿qué puedo hacer yo? Porque la respuesta casi siempre es más de lo que crees». El aplauso fue atronador. Las personas se pusieron de pie. Roberto vio a varias personas limpiándose los ojos, pero lo que más le importó fue la expresión en el rostro de Miguel. Orgullo puro, amor y determinación renovada de seguir los pasos de su mentor. El cheque de 50,000 pesos, Roberto lo dividió de inmediato. Una parte fue para la familia Torres, para que Elena pudiera hacer mejoras en su departamento y tener un fondo de emergencia. Otra parte fue donada a Manos Unidas México. El resto fue guardado para la educación de sus propios hijos. Pero el verdadero premio, Roberto pronto se dio cuenta, no era el dinero o el reconocimiento público. Era algo mucho más valioso. Un sábado por la mañana, 3 meses después de la ceremonia de premiación, Roberto estaba preparándose para sus entregas del día cuando Miguel llegó a su departamento. Ahora tenía 13 años y había crecido varios centímetros. Su voz estaba comenzando a cambiar,
pero sus ojos todavía tenían esa misma luz de determinación. ¿Listo para trabajar?, preguntó Roberto lanzándole un casco. «Listo», respondió Miguel con una sonrisa. Habían convertido los sábados en su día especial. Miguel acompañaba a Roberto en sus entregas, aprendiendo las rutas, ayudando con los paquetes, conversando sobre la vida. Era tiempo de calidad que ambos atesoraban. Ese día en particular, mientras conducían por la avenida Insurgentes, pasaron por el semáforo exacto donde todo había comenzado. Roberto lo reconoció inmediatamente y redujo la velocidad, absorbiendo el momento. «Ahí es donde pasó, ¿verdad?», preguntó Miguel en voz baja desde atrás. «Ahí es donde intenté robar tu cartera». «Sí», respondió Roberto, «justo ahí». Se detuvieron en el semáforo en rojo. El mismo semáforo, la misma intersección, 2 años después. «A veces no puedo creer que eso realmente sucedió», dijo Miguel. «Parece una vida diferente, como si le hubiera pasado a otra persona». «En cierto modo, le pasó a otra persona», respondió Roberto. «Porque ya no eres ese niño asustado y desesperado. Eres Miguel Torres, estudiante de honor, mentor de niños más pequeños en tu escuela y un joven con un futuro brillante por delante». El semáforo cambió a verde, pero antes de arrancar, Roberto se volteó para mirar a Miguel. «¿Alguna vez te arrepientes de lo que pasó ese día?». Miguel lo pensó seriamente. «Me arrepiento de que mi mamá tuviera que enfermarse tanto. Me arrepiento de que Lupita tuviera que pasar hambre. Pero no me arrepiento de intentar robar tu cartera, porque si no lo hubiera hecho, nunca te habría conocido, nunca habríamos recibido ayuda. Mi mamá podría estar muerta ahora. Lupita y yo podríamos estar en orfanatos diferentes. Así que no me arrepiento. Ese día me salvó la vida». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Ese día también salvó la mía», dijo en voz baja. «Me salvó de vivir una vida donde solo pensaba en mí mismo. Me mostró el propósito que había estado buscando sin saberlo». Arrancaron la moto, uniéndose al flujo de tráfico. Pero algo captó la atención de Roberto en la esquina. Un niño, no mayor de 10 años, vendiendo chicles. Estaba descalzo, con ropa sucia, y su expresión era de resignación cansada. Roberto automáticamente comenzó a desacelerar. «¿Vamos a ayudarlo?», preguntó Miguel. Roberto miró a Miguel a través del espejo retrovisor y vio en sus ojos la misma compasión que él sentía. «Sí», respondió, «vamos a ayudarlo». Se detuvieron junto al niño. Roberto compró todos sus chicles, pagando el triple de lo que pedía. Pero no se detuvo ahí. «¿Cómo te llamas?», preguntó. El niño, sorprendido por la pregunta, respondió tímidamente. «Luis». «Luis, ¿tienes hambre?». El niño asintió rápidamente. «¿Dónde vives?». «¿Están tus papás?», preguntó Roberto, pero con suavidad, sin presionar. Y así comenzó otra historia. Porque ese es el poder de la compasión. No se detiene con una persona o una familia, se multiplica, se expande, crea ondas que tocan vidas que nunca imaginarías. Miguel ayudó a Roberto con Luis ese día y en los días siguientes. Juntos conectaron a Luis y su familia con recursos. Juntos ayudaron a cambiar otra vida. Y Miguel aprendió la lección más importante de todas, que el poder de ayudar no pertenece solo a los adultos con recursos, pertenece a cualquiera con corazón dispuesto. 5 años después del día en la avenida Insurgentes, Miguel Torres se graduó de la secundaria con honores. Había ganado múltiples premios académicos y había sido aceptado en la mejor preparatoria pública de la Ciudad de México. Su discurso de graduación como representante de su clase hizo llorar a todos los presentes. «Hace 5 años», comenzó, parándose en el podio con confianza que nunca había soñado posible. «Yo era un niño sin esperanza. Vivía en la pobreza extrema. Veía a mi madre morir lentamente y no veía futuro para mí o mi hermana. Estaba tan desesperado que un día intenté robar la cartera de un extraño en un semáforo». La audiencia guardó silencio absoluto. Ese extraño se llamaba Roberto Mendoza.
Y en lugar de llamar a la policía o simplemente dejarme ir, hizo algo que cambió mi vida para siempre. Me vio, no como un delincuente, no como un problema, sino como un niño que necesitaba ayuda. Y decidió ayudar. Miguel hizo una pausa, sus ojos encontrando a Roberto en la audiencia. Ese acto de compasión no solo salvó mi vida, salvó la de mi madre, la de mi hermana, y en cierto modo salvó la vida de cada persona que he podido ayudar desde entonces gracias a las oportunidades que me dieron. Hoy me gradúo de esta escuela. Mañana comenzaré la preparatoria. En 3 años, si todo va bien, estaré aplicando a universidades y sé exactamente qué quiero estudiar: trabajo social. Porque quiero dedicar mi vida a hacer por otros lo que Roberto hizo por mí. Se limpió las lágrimas que comenzaban a formarse. Mi mensaje para ustedes, mis compañeros graduados, es este: nunca subestimen el poder que tienen para cambiar una vida. Puede ser con dinero, con tiempo, con una palabra amable, con simplemente ver a alguien que los demás ignoran. Nunca sabes cuándo tu pequeño acto de bondad será el punto de inflexión en la vida de alguien. Y para los adultos aquí presentes, especialmente los padres y maestros, gracias. Gracias por ver potencial en nosotros cuando ni siquiera podíamos verlo en nosotros mismos. Gracias por darnos oportunidades. Gracias por creer que valíamos el esfuerzo. Miró a Roberto nuevamente. Y gracias, Roberto. Papá dice que no eres mi padre biológico, pero eres el padre que elegí en mi corazón. Te amo, y prometo hacerte sentir orgulloso. Roberto estaba llorando abiertamente, sin avergonzarse. Lucía sostenía su mano, también llorando. Elena, sentada al otro lado, se limpió los ojos con un pañuelo. La audiencia estalló en aplausos atronadores que duraron varios minutos. Después de la ceremonia, mientras las familias se mezclaban en el patio de la escuela tomando fotografías y celebrando, Miguel encontró a Roberto. ¿De verdad te hice sentir orgulloso?, preguntó, su voz llena de emoción a pesar de su intento de parecer casual. Roberto lo abrazó fuertemente. Miguel, me has hecho sentir orgulloso cada día desde que te conocí, pero hoy mi corazón está tan lleno que podría estallar. Se quedaron así por un momento, mentor y aprendiz, padre elegido e hijo del corazón. 2 personas unidas por un momento de desesperación que se había transformado en amor duradero. ¿Sabes lo que es más increíble?, dijo Miguel, separándose un poco. Luis se gradúa de la primaria el próximo mes, con honores también. Su familia salió de la pobreza extrema. Su papá consiguió un trabajo estable. Su mamá está estudiando para terminar su secundaria. Todo porque tú te detuviste ese día a ayudarlo. Y porque me enseñaste a hacer lo mismo. Roberto negó con la cabeza con asombro. No fui yo. Fue el comienzo de un círculo de bondad que sigue creciendo. ¿Un círculo?, preguntó Miguel. Sí, alguien me ayudó cuando yo era joven. Yo te ayudé a ti. Tú ayudaste a Luis. Luis probablemente ayudará a alguien más. Y así continúa, cada persona pasándolo hacia adelante, cada acto de bondad multiplicándose. Es un círculo hermoso e interminable. Miguel sonrió. Me gusta eso. Un círculo de bondad. Luego, su expresión se volvió más seria. Roberto, hay algo que quiero preguntarte. Lo que sea. Cuando vaya a la universidad, cuando estudie trabajo social, ¿me ayudarás? ¿Serás como mi supervisor de campo o algo así? Porque quiero hacerlo bien. Quiero ayudar a las personas de la manera correcta, con dignidad y respeto, como tú me enseñaste. Roberto sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas nuevamente. Sería un honor, mijo, un absoluto honor. Y así, la historia que comenzó en un semáforo de la avenida Insurgentes continuó desarrollándose año tras año, vida tras vida. Miguel eventualmente se convirtió en un trabajador social reconocido, especializándose en servicios para niños en riesgo. Ayudó a cientos de familias a escapar de la pobreza.
Se convirtió en una voz importante abogando por reformas de políticas públicas. Lupita se convirtió en maestra de primaria, dedicando su carrera a educar a niños de comunidades marginadas. Llevaba un muñeco de peluche en su escritorio, Osito, su tesoro de la infancia, recordatorio de dónde venía. Elena vivió para ver a sus hijos graduarse de la universidad. Eventualmente abrió un pequeño negocio de comida casera que empleaba a mujeres en situaciones vulnerables, dándoles oportunidades que ella una vez no tuvo. Roberto continuó su trabajo de repartidor, pero también se convirtió en coordinador voluntario del programa de mentores que creció hasta servir a más de 1000 niños en toda la Ciudad de México. Pero quizás lo más hermoso fue que la historia se convirtió en una leyenda urbana de esperanza en la ciudad. Padres la contaban a sus hijos, maestros la incluían en sus lecciones. Se convirtió en un recordatorio de que en un mundo lleno de oscuridad, la luz siempre puede encontrar una manera de brillar. Años después, un reportero que estaba escribiendo un artículo de seguimiento le preguntó a Roberto si alguna vez se arrepentía de haber ayudado a Miguel ese día, dado todo el esfuerzo, tiempo y dinero que había invertido. Roberto se rió. ¿Arrepentirme? Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Miguel y su familia no solo recibieron mi ayuda, ellos me dieron un propósito, me enseñaron sobre el verdadero significado de la familia y me mostraron que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. ¿Y cuál sería su mensaje para otras personas que podrían encontrarse en una situación similar?, preguntó el reportero. Roberto se tomó un momento para pensar. Luego, con esa sabiduría tranquila que solo viene de experiencia vivida, respondió: mi mensaje es simple. Nunca subestimes el poder de la compasión. Cuando ves a alguien en problemas, tienes dos opciones. Puedes mirar hacia otro lado y continuar con tu día, o puedes detenerte y preguntar cómo puedes ayudar. La primera opción es más fácil, pero la segunda puede cambiar el mundo. No tienes que ser rico para ayudar. No tienes que tener todas las respuestas. Solo tienes que tener un corazón dispuesto y estar abierto a ver la humanidad en cada persona, especialmente en aquellos que la sociedad ha olvidado. Y recuerda, cuando ayudas a alguien, no solo cambias su vida, cambias la tuya también, porque en el acto de dar, recibimos mucho más de lo que podríamos imaginar. El artículo terminó con una fotografía que capturaba perfectamente la esencia de la historia. Roberto y Miguel, ahora un hombre adulto, parados juntos en ese mismo semáforo de la avenida Insurgentes donde todo había comenzado. Ambos sonreían, sus brazos alrededor de los hombros del otro, dos vidas entrelazadas por el destino y la decisión de no mirar hacia otro lado. Debajo de la fotografía, el pie de foto decía Roberto Mendoza y Miguel Torres, en el lugar donde un intento de robo se convirtió en la semilla de una transformación que cambiaría cientos de vidas. Una prueba de que la compasión, no el castigo, es el camino hacia un mundo mejor. Y en los corazones de todos los que conocieron su historia quedó grabada una verdad simple pero profunda. El amor siempre gana. La bondad siempre importa, y nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Porque al final del día, no somos juzgados por cuánto dinero ganamos o qué tan exitosos somos en nuestras carreras. Somos juzgados por cómo tratamos a aquellos que no nos pueden dar nada a cambio. Por si elegimos ver la humanidad en el marginado. Por si extendemos una mano en lugar de dar la espalda. Roberto Mendoza eligió extender su mano, y en ese simple acto de compasión cambió el mundo. Un niño a la vez, una familia a la vez, un corazón a la vez. Y el círculo de bondad continúa creciendo, expandiéndose, tocando vidas que nunca imaginó. Porque así es como se cambia el mundo. No con grandes gestos grandiosos, sino con pequeños actos de amor, repetidos una y otra vez.
hasta que se convierten en un río imparable de esperanza.